edición de los Escobazos, es fiesta de interés turístico nacional, ya por segundo año. Y es un placer que nos reunamos aquí, en un espacio que guarda la memoria, la esencia del espíritu de estas tradiciones más queridas por todos los granadillanos. Como bien digo, ya segundo año de fiesta de interés turístico nacional, que para nosotros es un placer tener esa distinción que tantos años nos ha costado que la tengamos y ya por fin pues, seguimos celebrando esa distinción. El primer punto del día, como se suele decir, es la presentación del cartel anunciador. El cartel anunciador, junto con el vídeo, con la entrega del Cajón de Oro, son tres piezas claves de nuestra fiesta y desde hoy pues empiezan, como aquel que dice, los Escobazos 2025. Para mí es un placer que el cartel anunciador sea de Carlos Muñoz, un amigo de hace mucho tiempo, apasionado de la fotografía, que me acompaña aquí en Jarandilla. Tengo que retrasar el acto solo porque viniera, porque es verdad que es jarandillano de toda la vida, parece que se ha quedado aquí, aunque vive en Madrid, y para nosotros es un placer que haya sido el ganador del concurso y que sus fotografías, que ahora cuando veáis lo que plasma la fotografía, vais a ver que es pura esencia de los Escobazos. También quiero a Marilu, que se ha empeñado. Me voy a invitar a Marilu que venga como mayoroma del año 2024, que sea ella la que junto con Carlos, que también lo invito a que nos acompañe, sean los encargados, Marilu, de dar la vuelta a este cartel, que va a ser el cartel anunciado del año 2025. También antes, espera, Marilu, también antes de dar la vuelta al cartel, también quiero felicitar a los mayordomos del año 2025, a la familia Pérez Ramos, que van a ser los encargados de portar ese querido estandarte en los Escobazos, y también nos acompañan allí y encantados de que seáis vosotros, felicitaros de todo corazón y que seguro que lo voy a hacer muy bien. Ahora Marilu será la encargada de dar la vuelta a este cartel, que le voy a dar un aplauso. También daros las gracias por cuidar la esencia de la fiesta de los Escobazos como están haciendo. Y poco más que decir. Viva los Escobazos, viva la Virgen de la Concepción. ¡Viva! Vamos a pasar a la presentación del Escobón de Oro. Es verdad que todos los años, como sabéis, la distinción, este galardón, este máximo galardón de Jarandilla la Vela, este prestigioso premio que se otorga anualmente, tiene como objetivo destacar a aquellas personas o entidades que han demostrado un compromiso excepcional con el desarrollo y la promoción de nuestra localidad, y este año pues, hemos decidido que el Escobón de Oro esté este acto, y la verdad que no hago un comunicado que nos da mucho que haya traído el premio en él. Como sabéis, Alejandro lleva más de 20 años en Jarandilla. Por suerte hemos tenido preparando la gira en nuestra localidad. Ahora se encuentra inmerso en su gira en México, me parece, el premio. Y como sabéis, pues Alejandro que quiere mucho a Jarandilla, es un jarandillano más, y lo que es muy honrado en que sea él, y bueno, decir, para que lo sepáis, que está hablando con Fermín con él hace un ratito. Y nada, yo voy a pasar la palabra a mi compañero que nos diga unas palabras, a Luis Fernando, que va a terminar el acto de Fermín. Y nada, agradeceros que estéis aquí acompañándonos en este acto, que ya estamos casi en nada disfrutando del Escobazo, de la fiesta que más queremos. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Nada, es un placer estar de nuevo aquí con todos los granadillanos y granadillanas en representación de la Diputación de Cáceres, en la presentación de la fiesta de los Escobazos del año 2025, que como bien decía Pablo, pues ya es el segundo año que es fiesta de interés turístico nacional, otra fiesta más que tenemos en la provincia de interés turístico nacional. Y bueno, eso demuestra el trabajo también hecho que se está haciendo desde los ayuntamientos. Y como decía Pablo, no solamente desde los ayuntamientos, sino además apoyado por muchísimas personas voluntarias que son al final
Y nada, desearos de verdad que este año pues, salga todo bien, que podáis disfrutar todos y todas de esta maravillosa fiesta que tenéis y que sigáis empujando y apoyando todo el pueblo para que pueda seguir siendo realidad año tras año. Merece la pena mantener las tradiciones que tenemos en la provincia, son tradiciones muy bonitas, en vuestro caso pues además en una profesión ya está casi distinguida prácticamente con la de los cabreros, ¿no? Que eran precisamente los que venían de la sierra con los fogones a adorar a la Virgen en la noche del 7 de diciembre. Y bueno, pues desear eso, que seamos capaces entre todos, con la ayuda de la Diputación, el Ayuntamiento sabe que siempre la va a tener, para seguir manteniendo esta fiesta y todas las tradiciones que tenéis en el pueblo, que son muchas. Así que nada, enhorabuena. Enhorabuena también al fotógrafo que ha hecho el cartel este año, que me ha gustado mucho. Gracias. Como que nos puede explicar algo de la también quiero agradecerla en otros años estas explicaciones que da cuando la gente entra por esa puerta, pero al final, creen que de aquí se puede llevar la información, pero saber lo que se siente solo se sabe cuando estás dentro de la fiesta. Por eso yo animo a todos los grandillanos y a los que nos visitan a que estén dentro de esta fiesta, porque la verdad es que solo se sabe lo que se siente cuando estás dentro de ella. Agradecerte, Carlos, agradecerte y darte la